Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En los últimos días, en las últimas horas, han pasado cositas medio interesantes en materia de fichajes, en materia de movimientos dentro del mundo de la NBA que no quería dejar de comentarles, así que comencemos de una vez sin más dilación este video. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda realmente un montonazo. Y empecemos hablando un poquito de DeMarcus Cousins. Según informa Shams Charania, los Denver Nuggets le van a dar un contrato a DeMarcus por lo que queda de la temporada. Hasta ahora los Nuggets le estaban dando a Cousins contrato de 10 días, en 10 días, pero se le acabó esa posibilidad. Llegó un momento que Nuggets tenía, digamos, que tomar una decisión. O lo dejaba en el equipo o lo cortaba definitivamente y lo dejaba como agente libre. Los Denver Nuggets han decidido, al fin y al cabo, darle un contrato, digamos, de verdad hasta final de temporada. Y a partir de esto, bueno, los Denver Nuggets tendrán por allí un pivot bastante interesante. Ha jugado DeMarcus Cousins este año unos 25 partidos, son los que ha metido 8,1 puntos, 5,9 rebotes, 1,1 asistencia. La verdad que no ha estado muy fino desde el triple y desde campo en general, pero sencillamente para el equipo de Denver es una buena incorporación o una buena figura, digamos, como para desde el banco hacer alguna que otra cosita interesante. En Denver ha jugado algunos partidos, había jugado algunos partidos en Milwaukee también. Anteriormente no entendimos muy bien en su momento, ustedes quizás recuerden, por qué Milwaukee lo había cortado, pero realmente Denver se hizo con el jugador a fin de cuentas y le salió bastante bien la cuestión. En Denver mismamente él ha promediado unos 6,1 puntos, 6,3 rebotes, cosa que no está nada mal sinceramente, teniendo en cuenta que tiene un promedio de 13 minutos por partido jugado en apenas 13 minutos, reitero. Promediar 6,3 rebotes no está nada pero que nada mal. A partir de esto, bueno, Denver que confía bastante en él, a decir verdad, y que lo ha puesto en cancha en momentos interesantes, bueno, termina quedándose con el jugador, cosa que es una muy buena noticia para Denver y una muy mala noticia para el resto, porque había equipos, digamos, por allí en la vuelta que estaban en búsqueda quizás de un pivot y se han quedado sin esta opción. Un equipo que estaba en búsqueda de un pivot era ni más ni menos que el equipo de Philadelphia 76ers. ¿Y por qué Philadelphia estaba en búsqueda de un pivot? Bueno, porque ante la ida de Andre Drummond, le quedó el banco de suplentes sin un pivot de categoría, sin un pivot de jerarquía, podríamos llegar a decir. Y finalmente, el jugador que va a llegar al equipo de Filadelfia en contrato, este sí, de 10 días, es ni más ni menos que Willie Cauley-Stein, ex jugador del equipo de Dallas Mavericks. La verdad es que no ha tenido una buena temporada Cauley-Stein. Las últimas temporadas de Cauley-Stein han sido bastante flojitas, a decir verdad. Ha jugado en Dallas este año unos 18 partidos aproximadamente, 1,9 puntos apenas, 2,1 rebotes, 0,5 asistencias. Es cierto, no promedia muchos minutos por partido, unos 10 minutos más o menos, 9,8 para ser más específicos, pero los números son muy flojos, digamos. Tampoco ha tenido muy buen rendimiento desde el tiro en general, entonces esto hace que, bueno, Dallas prefiriera dejarlo ir. Y ya que no hay muchos más pivots en la vuelta, podríamos llegar a decir, bueno, Filadelfia como que le da la oportunidad, le ofrece un lugarcito por allí. Es factible obviamente que Cauley-Stein juegue más bien poco, está claro, no va a ser un jugador que va a tener una importancia decisiva y nada por el estilo. Será Cauley-Stein un jugador que puede llegar a tomar algunos de los minutos en los que Embiid no está en cancha, que no son muchos la verdad, pero que igualmente pueden llegar a ser en algunos momentos interesantes, como para que Filadelfia siga en partido en los momentos en los que Embiid sale, cosa que no es poca obviamente, pero de todas formas es un rol muy secundario que tiene Cauley-Stein. Veremos si Cauley-Stein puede volver a ser un jugador, digamos, que te dé algo en algún momento, algo un poquitito mejor aunque sea, que no este jugador que realmente no ha hecho demasiado, sinceramente no ha hecho mucho. Es un jugador que, francamente, o sea, pareciera un jugador que más allá de su físico no aporta demasiado. Es un jugador que defensivamente en general se ve superado, es un jugador que ofensivamente no te aporta prácticamente nada porque no tiene tiro de larga distancia, el tiro de media distancia también es muy flojo. Realmente el movimiento de pies que tiene Cauley-Stein, bueno, no está quizás del todo mal, se hace un poquito fuerte por momentos en la pintura, pero la verdad es que es un jugador súper limitado. Veremos si encuentra, digamos, una nueva juventud, podríamos llegar a decir, dentro de un equipo de Filadelfia que, bueno, necesita un jugador de esas características. Lo que intentará seguramente el equipo de Sixers es volver a tener al Cauley-Stein, quizás aquel de Sacramento, que bueno, que llegó a promediar unos 12, 13 puntos por partido, con algunos por allí 7, 8 rebotes. No va a dar eso porque los minutos de Cauley-Stein se van a ver obviamente muy reducidos, pero si a lo largo, digamos, si uno extrapola los 10, 12 minutos que puede llegar a tener por partido Cauley-Stein
a lo que podría llegar a haber sido eso, bueno, poner números medios similares quizás, pero realmente, o sea, para los minutos que ha jugado Kallenstein estas últimas temporadas, su rendimiento ha sido muy pero que muy flojo al fin y al cabo. Otro jugador que ha sido cortado y que hay un equipo que se lo ha llevado y que realmente espera contar con él y que él lo pueda hacer de buena manera, es ni más ni menos que Jevon Carter. Jevon Carter ha sido cortado por el equipo de Brooklyn Nets, ustedes recordarán en en el fichaje que les comenté hace un par de días de Goran Dragic, obviamente. En ese fichaje, digamos, no le quedaba otra a Brooklyn que cortar a alguien, porque realmente si no se veían, digamos, sobrepasados de jugadores en el plantel. Hay un límite, la NBA tiene un límite de jugadores por plantel, que son 15 jugadores. Nets ya tenía 15, al traer a Dragic tenía sí o sí que cortar uno. Este uno fue ni más ni menos que Jevon Carter, nuevo jugador del equipo de Milwaukee Bucks. Es muy casual todo esto, sinceramente, porque Brooklyn y Milwaukee se pelearon para llevarse ni más ni menos que a Goran Dragic. Los dos estaban atrás del ex jugador de Miami Heat y de Toronto Raptors. Y finalmente Brooklyn Nets, gracias sobre todo a una muy buena ofensiva, podríamos llegar a decir, de Steve Nash, gracias al convencimiento de Steve Nash, ex compañero justamente de Dragic en Phoenix, lograron llevárselo. Los Nets se llevaron al fin y al cabo a Dragic y esto hizo que el equipo de Milwaukee, que esté sí o sí en la búsqueda de un perimetral, se queda medio corto de opciones. Jevon Carter era una opción y bueno, terminan confiando en él a final de cuentas, cosa que veremos cómo le sale. Jugador muy diferente Carter a lo que es, digamos, Goran Dragic. Realmente, o sea, en materia, si uno se rige simplemente al nivel de uno y otro, está claro que Goran Dragic es un mejor jugador probablemente que Jevon Carter, pero Carter te puede dar cosas diferentes, digamos, y a final de cuentas esto también es importante, también es interesante. Jevon Carter es mucho mejor defensor que Goran Dragic, por ejemplo, podríamos llegar a decir. Es lo único, digamos, que tiene mejor Jevon Carter que Dragic, también es cierto. Pero es un jugador que te puede dar algún cierto rendimiento por momentos, más allá de que en Brooklyn Carter no jugó nada bien. Sinceramente, los minutos de Jevon Carter en el equipo de los Nets fueron más bien flojitos. Ha jugado unos 46 partidos, la mayoría de ellos a decir verdad, todos obviamente como suplente. En 12 minutos que promedia él por partido, 3,6 puntos, 1,5 rebotes, una asistencia. La verdad es que sus números muy buenos, hay que decirlo todo, no son. Está muy claro, no son del todo. Incluso si uno extrapola esos minutos a 36 minutos por partido, que podría ser una clave como se suele hacer, digamos, como para emparejar a todos los jugadores si tuviera la misma cantidad de minutos. Cada 36 minutos Jevon Carter promedia 10,8 puntos por partido, 4,4 rebotes, 3 asistencias. Tampoco son grandísimos números ni nada por el estilo. Como les decía, jugador diferente, jugador que no tiene mucho la pelota en sus manos y jugador de características quizás un poquito más defensivas. Este año además Jevon Carter no ha estado tirando bien tampoco de 3 puntos, quizás se ve un poquito, arrastrado por lo que es la mala temporada también del equipo de Brooklyn Nets, que en algunos momentos de la temporada se ha visto, digamos, medio en una crisis, digamos, sobre todo en las últimas semanas, ha sido muy malo lo de Brooklyn, y bueno, Carter como que se ve ahí también en esa cuestión. Veremos si Carter logra, digamos, tener los promedios desde el triple más o menos que ha tenido en su carrera, que son unos 37% por allí, con una defensa más o menos buena, con una cierta intensidad. Bueno, puede ser un jugador que en algunos minutitos a Milwaukee le pueda llegar a dar algo al fin y al cabo, y que Milwaukee se vea con un jugador, digamos, que le puede aportar cositas medio interesantes. De lo contrario, si el Jevon Carter sigue siendo el mismo Jevon Carter que hemos visto a lo largo de esta temporada, la verdad es que difícilmente puede hacer, sobre todo en momentos decisivos de playoff, digamos, ya entrados en esa postemporada, que pueda ser un jugador, digamos, decisivo o demasiado importante para el equipo de Milwaukee. Veremos cómo lo hace, veremos cómo se acopla. Milwaukee es un equipo que sabe mucho más a lo que juega que Brooklyn, también hay que decirlo todo, y esto puede jugar a favor de Jevon Carter en ese sentido, pero bueno, veremos. Igualmente tendrá que mejorar porque este año no ha sido su mejor temporada, sinceramente. Y por último, hablar un poquito de Dennis Schroeder. Hay que hablar de Dennis Schroeder porque era uno de los jugadores que estaba, digamos, en la palestra, en la situación de que había muchos equipos que estaban tras él. Había un montón, digamos, de equipos que querían a Dennis Schroeder, Lakers entre ellos, se decía que lo quería tener de nuevo, ni más ni menos que Dennis Schroeder, cosa bastante curiosa a decir verdad, y había otros equipos que andaban por la vuelta también. El propio Milwaukee podría haber sido incluso un equipo que se lo hubiera podido llevar. Se comentaba que en su momento Milwaukee había hablado con Boston respecto a un posible traspaso de Schroeder, que finalmente no se concretó a final de cuentas tampoco. Pero bueno, parece que Schroeder se queda en Houston. Parece que Houston no tiene intención realmente de cortarlo, quiere contar con el jugador, y que Schroeder está cómodo y está contento en el equipo de Houston Rockets, y tiene sentido, la verdad.
Porque Houston el año que viene bien podría necesitar algún jugador de esas características para venir desde el banco. Houston el año que viene probablemente no estará con John Wall nuevamente, porque John Wall muy factiblemente, si no lo traspasan, lo van a cortar. Entonces, Schroeder, bien digo, sí que puede ser una pieza interesante en ese aspecto. Gordon es otro que tiene todos los papeles para irse el próximo año. Este año no lo han podido traspasar, pero muy factiblemente de cara a la próxima temporada sí que lo hagan. Entonces, bueno, todo esto suma, digamos, como para que un jugador aún bastante joven, como es Dennis Schroeder, y que puede aportar bastante, porque Schroeder, digamos que recién tiene 28 años, está, digamos, en su prime, tiene todavía 3, 4, 5 añitos de estar en un muy, pero que muy buen nivel y de desarrollarse junto con el resto del grupo de Houston, que es muy joven justamente. Entonces todo esto, digamos, que suma como para que Schroeder y Houston tengan una relación por algunos añitos más, dado además que Schroeder, bueno, ha bajado mucho su precio, se podría llegar a decir. En la agencia libre no es que los equipos se van a matar por Dennis Schroeder ni nada por el estilo. Eso hace además que Houston, quizás por una módica suma, teniendo en cuenta además también, hay que decirlo todo, que Houston tiene bastante espacio salarial de cara a lo que se viene, que pueda llegar, digamos, a tenerlo por algunos añitos, como les decía, y que Schroeder se convierta en un jugador medio importante de la franquicia, volver a ese rol de sexto hombre, y que, bueno, también sirva, digamos, por allí para estar al lado de los jóvenes que tiene Houston y darles un poquito de veteranía de parte de Schroeder, que ya lleva unas cuantas temporadas dentro de la NBA. Así que, bueno, esas eran las cuestiones que les quería comentar. 4 fichajes, cortes, noticias de cuestiones de la NBA, de mercado de la NBA más que nada. Así que, bueno, hasta aquí el video. Le lamento mucho, digamos, por la calidad del video, que yo sé que no es la de siempre, pero como les decía hace un par de días, estoy de vacaciones, se me complica a veces hacer los videos con la misma intensidad y con la misma calidad de siempre, pero bueno, quería comentarles estas cuestiones que me parecieron bastante relevantes al fin y al cabo. Y bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, obviamente que igualmente like, suscripción, campanita ayuda un montonazo, y obviamente también nos vemos la próxima.